¿Qué tal, chicos de octavo? Vamos a continuar con la clase de tecnología. La semana pasada empezamos a ver la secuencia uno. Vamos a darle continuación. Siempre seguimos en la secuencia número uno del libro. Espero que el libro lo tengan todos. Eh, Les puedo decir que solo recibí tareas de tres y tres alumnos. César, Kenneth y no recuerdo quién más. De ahí los demás brillaron por su ausencia. Y pues cada quien sabe, ¿no?, la responsabilidad que tiene en el colegio. Entonces vamos a continuar con la clase normal. Hoy vamos a entonces a darle continuidad. La tarea última que mandaron fueron referente a las herramientas agrícolas que se utilizan. Algunos hicieron con imágenes. Yo sé que lo de la parte del internet está difícil. Algunos que no pueden salir de la casa y por favor las tareas que yo asigne son para hacer en casa con el libro. O si tienen internet, en internet en casa, pero está totalmente prohibido que usted salga de la casa a exponerse con una enfermedad que muy peligrosa. Entonces el profesor no da permiso, no da autorización, no lo está dando para que usted salga a hacer la tarea afuera, ¿no? Las tareas se hacen en casa, son ahí tareas fáciles de hacer y más nada, ¿no? Ok, entonces vamos a entrar con el tema de hoy, la horticultura, que es la continuación del tema que estábamos viendo la semana pasada, que es la agricultura, ¿no? Eh, Les decía yo la semana pasada algo que tiene mucho de moda. De hecho, hay varios artículos que han salido las últimas semanas, en base a lo que yo les dije, referente que todo mundo va a tener que cultivar en casa, hacer sus huertos en casa. De hecho, les cuento que nosotros teníamos que haber construido con esta clase en octavo grado un huerto. ¿Se acuerdan que teníamos como proyecto sembrar árboles? En el primer parcial se miraba la parte ambiental, en ese bloque la parte ambiental. Teníamos que hacer algunos proyectos ambientales que nos quedaron por el aire. Eh, Hicimos una encuesta, ¿se acuerdan que los mandé a hacer una encuesta? Esa encuesta yo la tengo tabulada, cuando regresemos al colegio la vamos a analizar porque pues, es interesante que ustedes aprendan a cómo se utilizan las encuestas. Entonces, volviendo al tema de la horticultura, que es la continuación de la agricultura, es hacer huertos, ¿no? En este caso un huerto escolar teníamos que haber hecho y el colegio se presta para eso, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar por partes en este video. Vamos a primero definir la horticultura, vamos a ver la parte de la historia, cuáles son las áreas de estudio de la horticultura y por último terminamos con algunos nutrientes necesarios de suelo que necesitamos para la horticultura. Bien, entonces tenemos una imagen, ahí tenemos una persona sembrando. Vean la disposición de esos huertos que tienen ahí. La idea es eficientizar y maximizar la mayor cantidad de tierra posible para poder sacar la mayor producción. Pero primero definamos qué es la horticultura, ¿no? Por ahí vamos a empezar. Entonces la horticultura es la ciencia encargada del cultivo de plantas. Básicamente eso es, ¿no? Por eso es que hoy se vuelve indispensable el cultivo de plantas y no solamente plantas que son de la parte comestible, sino también la parte de alimentos o las plantas que nos sirven para la elaboración textil, por ejemplo el algodón es uno. Entonces sirven para varios aspectos de la vida la horticultura, ¿no? En este caso entonces netamente encargada del cultivo de plantas. Pero etimológicamente, es decir, la raíz de la palabra horticultura, vean que horticultura se puede separar en horti y cultura. Entonces, esa palabra etimológicamente viene del latín, que significa por un lado hortus, que significa huerto, y por el otro lado cultura, que significa cultivo, ¿no? Entonces, etimológicamente esa palabra es dividida en dos partes, horti, hortus en latín, huerto, cultura, cultivo, ¿no? Bien, ahora, la horticultura está en la rama de la agricultura, porque lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba que todo lo que tiene que ver con la agricultura pues está dentro inmiscuido en la rama agrícola, ¿no? Todo lo que es agrícola está dentro de la agricultura. Por tanto, es una rama de la agricultura. Y esa rama de la agricultura se preocupa fundamentalmente de la producción de plantas utilizadas por el ser humano, por lo que ya mencionaba anteriormente, para varios fines. La alimentación es uno, evidentemente de ahí nos alimentamos y yo quiero recalcar porque varias veces lo he explicado en clase, que la mejor dieta que existe es la dieta del campo, ¿no?
ya tener una dieta en base a carne, yo no lo aconsejo, cada quien es libre, pero no aconsejo la dieta en carne, aconsejo la dieta de frutas y verduras y pues frutos secos, ¿no? Esa es la dieta que realmente deberíamos de consumir para mantener lo que se conoce hoy con la enfermedad de la pandemia, un cuerpo completamente alcalino y no un cuerpo ácido como lo provocan las carnes y otro tipo de alimentos comestibles. Entonces nos sirve para la alimentación, para la ornamentación a través de las plantas y también para fines medicinales, ¿no? Evidentemente faltaría aquí agregarle también para fines textiles, ¿sí? Porque hay plantas que nos, como el algodón, como lo repito, que nos sirve para sacar fibras, ¿no? Y las fibras textiles nos sirven para fabricar ropa. Bien, la horticultura, ahora entramos un poco a la parte de la historia. Entonces, ¿cómo era la horticultura en la antigüedad? Veamos la parte de la antigüedad. Bueno, la horticultura tiene su comienzo en el origen de la vida sedentaria, ¿no? Cuando ya el ser humano empezó a tener sedentarismo, es decir, ya no andaban nómadas de un lado al otro, sino que se empezaron a fincar en ciertos lugares. Y esa vida sedentaria hace que el ser humano empiece a cultivar la tierra, ¿no? Entonces empieza por ahí, con la vida sedentaria del ser humano. Posteriormente aparecen las civilizaciones que ustedes conocen en la historia y la primera que nos hace referencia el libro son los egipcios, que desarrollan sistemas de riego, muy importante esa parte, los sistemas de riego egipcios, una industria de perfume y también lograron entender el uso medicinal de las plantas. O sea que los egipcios tuvieron ya ese avance en la parte de la horticultura, ¿no? Sobre todo el riego. El riego pasaba el río Nilo, entonces ocupaban el Nilo para el riego de sus plantaciones. Ya después de los egipcios aparecen los mesopotámicos, los asirios y los babilónicos, que destacan los jardines colgantes. Entonces lo que más se les destaca a ellos son los jardines colgantes. En las civilizaciones chinas y de Grecia aconteció lo mismo, pero aparecieron las primeras obras botánicas. O sea que los chinos y los griegos también hacían igual que los babilónicos, los mesopotámicos y los asirios. Tenían jardines colgantes, pero también tenían obras botánicas. Y por último, la civilización romana desarrolla los prototipos de invernadero. Algo muy importante aquí en la horticultura, que son los injertos. Les cuento, yo recuerdo cuando yo estaba en mi época de colegio, en una clase que se llamaba, o ahora se llama tecnología, pero antes no, se llamaba actividades prácticas. Y nuestro profesor nos llevaba, cuando mirábamos esta parte, a hacer injertos. Yo me acuerdo que yo hice injertos de guanábana, me acuerdo una guanábana especial que se produce todavía en mi colegio, donde yo estudié. Y también hacíamos algunos injertos con mangos de tipo de características especiales, que por cierto nuestros profesores nos prohibían comer esos mangos. Pero yo me acuerdo que hacíamos el injerto directamente en planta, ¿no? Muy interesante, pero eso viene de la civilización romana. Y también algo muy importante en Roma fue la refrigeración de frutos, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta que la horticultura tiene su historia. Sin embargo, hubo una parte, vamos a seguir con la historia, veamos esa parte. En la parte de la Edad Media ahí hubo un estancamiento, ¿no? Hubo un gran retroceso en cuanto al cultivo. O sea que esa es como una etapa de nuestra historia de la vida, de la humanidad, oscura, por decirlo de alguna forma, donde no hubo mucho incentivo a la parte científica, ¿no? Ok, en la tercera parte está el Renacimiento. En la parte del Renacimiento la horticultura vuelve a tener otra vez relevancia, especialmente la jardinería, ¿no? Por eso que ustedes van a ver en muchos de los castillos antiguos, por ejemplo usted va a París, en Versalles, tienen un jardín enorme, no sé de cuántas hectáreas, y ellos en esa época entonces desarrollaron mucho la jardinería, el paisaje de la jardinería es una rama muy linda de la horticultura, ¿no? En la actualidad, pues lo que se siguió fue desarrollándose, volviéndose cada vez más importante, obviamente, por varios factores, y aquí lo dice el libro, ¿no? Uno es el factor demográfico, hay mayor población, mayor demanda de comida, la mejor calidad de vida, el aumento de la demanda de ciertas áreas de la horticultura, el avance en las vías de comunicación y el mejoramiento de las técnicas de cultivo, ¿no? Que esa parte, pues como el colegio de nosotros es agrícola, esa parte se mira en el bachillerato agrícola, cómo tener técnicas de cultivo, ¿no? Y las nuevas tecnologías que se han incorporado para tener una horticultura más eficiente. Ahora, la horticultura tiene áreas.
ya vamos por partes. Vimos la definición al inicio, vimos la historia, ahora vamos a ver cuáles son las áreas de estudio de la horticultura. La primera área de estudio es la arboricultura. Y esta parte, como lo dice bien su palabra, tiene que ver con la plantación de árboles, pero veamos la definición que aparece en el libro. Dice que es la que se encarga de estudiar los árboles, arbustos, parras y otras plantas de manera perenne, es decir, los árboles se mantienen pues mucho tiempo, ¿no? Además se encarga de seleccionar, eso es muy importante. Esto que menciona por acá es muy importante. Se encarga, dice, de seleccionar, plantar, cuidar y remover las especies mencionadas. Por eso yo insistía que en el colegio nosotros debemos de plantar más árboles. Creo que el cambio climático es crucial. Debemos de voltear a ver el campo de manera permanente de aquí en adelante, ¿no? Bueno, esa es la primera área. Veamos la siguiente área, tiene que ver con la floricultura, que es la parte de las flores, que se encarga de la producción y comercialización de las flores, especialmente para la ornamentación. Fíjense que en Centroamérica, por ejemplo en Guatemala, hay un mercado solamente de flores. Aquí en San Pedro tenemos el mercado Guamilito, pero no tiene comparación. Nosotros creo que esta parte de las flores es un mercado muy grande por abarcar. Yo creo que aquí se tendría una oportunidad de negocio enorme, enorme. Pero en Honduras realmente las personas que se dedican a sembrar para poder comercializar flores, pues tendría que remontarme a las estadísticas del Banco Central y ver en ese apartado, en esa parte, cuánta gente se dedica, por ejemplo, a exportar flores a otros países. Creo que es muy poco. De hecho, las plantas que tienen en el mercado de Guamilito, la mayoría se importan de Guatemala. Entonces, es un abanico de oportunidad muy grande esta parte de aquí. Por si alguien el día de mañana o algún familiar de ustedes se les prende el foquito de dedicarse a este rubro para la exportación de flores, sería genial porque en Honduras casi esto no se practica, ¿no? La otra área es la parte del paisaje, la horticultura de paisaje que lo mencionaba con la parte de Versalles en París, por ejemplo. Ellos lo tienen, pero dice que es la que se preocupa de la producción, comercialización y mantenimiento de las plantas que constituyen un paisaje. Realmente en San Pedro Sula, en las ciudades grandes, creo que no existe paisajes naturales que se puedan hacer animales, como ustedes lo pueden ver aquí, de plantas. No existe esa parte. Yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer por nuestro país, cambiar la mentalidad de nuestro país en un montón de aspectos, ¿no? También tenemos la parte de la olericultura, que es la que se encarga de la comercialización de los vegetales, especialmente de hortalizas y verduras. Y tenemos acá la parte de la pomología, que es la que estudia, identifica, clasifica y describe las frutas. También se encarga de su producción y comercialización. Es decir, que toda esa parte se llama la pomología. De hecho, en mi colegio, volviendo otra vez a mí el tema de mi colegio había muchas cosas. Por ejemplo, en mi colegio habían sembrado palos de ¿cómo se llama? De naranjas. Hay un naranjal enorme, había un naranjal. Les comento, había naranjas, habían piñas, había sembrado caña de azúcar, se producía miel de abeja, es decir, la apicultura estaba en moda, se exportaba la miel a México, me acuerdo de hoy, siendo México un gran exportador de miel en aquel momento. Había ganado, habían árboles, mejor dicho, pinares, etcétera, ¿no? Mi colegio, yo recuerdo en su momento uno de los mejores colegios de Honduras, lo digo con mucho orgullo. Y la parte de la viticultura, ¿no? Que es la que se encarga del cultivo y comercialización de las uvas, fundamentalmente para la producción de vinos. Bueno, esas son las áreas de estudio de la horticultura. Y por último, vamos a ver la parte de los nutrientes, cuáles son los nutrientes que necesita la tierra para poderse cultivar en la horticultura. Evidentemente esos nutrientes tienen que ver con algunos componentes químicos que ustedes van a ver en la clase de ciencias naturales con la profe Delmi, o no sé si ya lo están viendo, desconozco. Pero uno de esos elementos que se necesitan para la tierra es el nitrógeno. Vean que el símbolo del nitrógeno es la letra N mayúscula. Se trata de un estimulante para el desarrollo de las plantas mediante la multiplicación de sus células. Por lo tanto, es indispensable en plantas de fruto. Es decir, el nitrógeno es bastante importante para las plantaciones de fruto cuando son jóvenes y en cada reanudación de la actividad vegetativa, en las hortalizas de hoja durante todo el ciclo reproductivo, en otras especies de las primeras fases del desarrollo y no posteriormente,
ya que a partir de la floración el exceso de hojas va en detrimento de la producción de frutos, raíces, bulbos y tubérculos. Su exceso retrasa la maduración en esta parte que acabamos de mencionar. Dice también que su falta se nota principalmente porque las hojas se ponen amarillas, la planta pierde tamaño y se va marchitando. Es decir, que necesitamos nitrógeno, pero el nitrógeno tenemos que saberlo utilizar en las diferentes fases de desarrollo de las plantaciones. No es al molote que vamos a utilizar el nitrógeno. Otro que necesitamos, que es muy común dentro del campesino hondureño, es el fósforo. Hay uno de los errores, creo que se los comentaba el otro día, no sé si a ustedes o a otro curso. Uno de los errores bastante comunes del campesino es que dice que él mete fuego para poder sembrar, en vez de chapear un terreno, lo que hace es que le mete fuego, ¿no? Por eso que ustedes miran aquel montón de incendios forestales realmente. Porque deciden meterle fuego, se les va de control y hay incendios. Porque ellos dicen que el fuego le produce fósforo a la tierra, eso es un error. El fuego lo que produce es erosión en el suelo con el tiempo. Entonces es un error bastante común en el campesinado hondureño. El símbolo del fósforo es el símbolo con la letra P mayúscula. Dice que favorece la acumulación de sustancias de reserva, como los azúcares y almidones, y por consiguiente es necesario para las plantas jóvenes de fruto y las hortalizas como el tomate, calabacines, patatas, cebollas, zanahorias y productos similares. También el fósforo mejora el color, el tamaño, el sabor y la capacidad de conservación de los frutos y raíces. En su falta, la falta de fósforo, entonces vamos a observar que las hojas aparecen manchas de color púrpura y necrosamiento, es decir, muerte de las células de los bordes. Muy bien, entonces ya hemos visto el nitrógeno y el fósforo. Veamos el siguiente. Y vamos a terminar con el potasio, ¿no? El potasio se representa con la letra K mayúscula y el potasio fortalece a las plantas, su arraigamiento y la resistencia a las enfermedades. Es necesario para las plantas de fruto, en las hortalizas, ha de estar compensado con el potasio, ya que de lo contrario los tejidos se vuelven leñosos. Notará su carencia observando unas especies de quemaduras en los bordes de las hojas. Y hay otros elementos también o nutrientes que son importantes en las plantas, como ser el calcio, el magnesio y el azufre, que son componentes esenciales de los vegetales. Bien, y para terminar la clase de hoy entonces vamos a dejar la tarea. Y esa tarea viene en dos partes. Esta parte dice reflexione en base a los siguientes interrogantes. Pero fíjense bien lo que estoy diciendo acá. Reflexione. Es decir, usted va a interiorizar, se va a preguntar qué es lo que usted entendió del tema y va a contestar estas preguntas. La primera es, ¿dónde tiene origen la horticultura? ¿Dónde tiene el origen? ¿Cómo le ayuda el nitrógeno a las plantas? Lo acabamos de ver, que es uno de los nutrientes. ¿Y qué es la floricultura, ¿no? Tres aspectos importantes que me va a contestar. Y la otra parte es una investigación. Dice, investigue con familiares, amigos o vecinos. Pero por favor, esta parte me la omiten porque tienen prohibido salir de casa. ¿Cuáles son las hortalizas que se producen en su comunidad? Yo creo que la mayoría de ustedes saben, porque es una zona donde hay bastante cultivo. Además de las estaciones que se realizan los cultivos, ¿no? Puede hacer uso del siguiente cuadro. Entonces usted, por ejemplo, pone acá, por ejemplo, el tomate, se me ocurre, y cuál es el periodo de cultivo de ese tomate, es decir, cuánto tiempo tarda en cultivarse el tomate, ¿no? En qué periodo del año también se cultiva el tomate, porque no es en cualquier periodo del año. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar por acá en esta clase de tecnología. Cualquier inquietud me pueden escribir al WhatsApp, como ustedes ya saben, y me mandan las evidencias de fotos de las tareas. Hasta el próximo video.